Bueno, yo vengo en el nombre de la doctora Couce, que es la líder de nuestra unidad de diagnóstico y tratamiento de errores congénitos del metabolismo de Santiago de Compostela. Estamos muy contentos porque fuimos reconocidos como unidad CESUR, como otros compañeros que tenemos aquí en Barcelona y que están también en este foro. Y este año entramos también en las redes europeas de referencia, que la doctora Mireia del Toro os va a explicar un poquito en qué consiste y qué pueden aportar. Entonces, yo formo parte de un grupo mucho más amplio. No soy la doctora Couce, pero ella no podía estar aquí y la verdad es que yo vengo encantada porque en Santiago estoy un poco coordinando los ensayos clínicos que llevamos a cabo en MPS, ¿vale? Y se nos invitó a que lo compartiéramos con vosotros, pues porque bueno, parece que puede tener interés y nosotros también estamos encantados de que se difunda y si podemos aclarar información que puede ser compleja y hablar de tú a tú con vosotros y otros colegas, pues eso siempre es bueno. Entonces, partiendo de esta base, me gustaría ser breve y que esto fuera bastante accesible, pero sin renunciar al rigor científico. Quería enseñaros aquí la secuencia temporal de los ensayos que estamos realizando y que vamos a realizar. En concreto, os voy a hablar de un ensayo de reemplazo enzimático para la MPS3B, que el sponsor es Biomarin y que iniciamos en noviembre de 2015. Lo iniciamos con una historia natural. Este es un ensayo multicéntrico internacional y la verdad es que, bueno, a ver, voy a hacer una pequeña cuña porque estamos muy contentos. Fuimos los primeros en reclutar a un paciente, entonces es algo que siempre gusta. Pues lo iniciamos como una historia natural para conocer con más detalle la enfermedad y poder usarlo como control para los pacientes que se trataran y en abril de 2016 también reclutamos al primer paciente que recibió este reemplazo enzimático experimental, ¿vale? En abril de este año, el primer paciente que estaba en historia natural, después de seguirlo, se rotó para tratamiento y en septiembre de este año se comunicó públicamente a las asociaciones de pacientes y al resto de colegas que íbamos a iniciar el reclutamiento para una terapia génica cuyo sponsor es Aveona y en este caso es para pacientes con enfermedad de San Filipo tipo A. ¿Voy bien o corro mucho? Soy de correr. Vale, entonces, en cuanto al ensayo de reemplazo enzimático sponsorizado por Biomarin, que ya tiene más experiencia con reemplazos enzimáticos comercializados en el mercado, y yo creo que eso también es un aval, porque cuentan con la experiencia. Este ensayo lo he abreviado como BMN 250, porque ese es el nombre que recibe el producto experimental, ¿vale? Tiene dos partes, una de historia natural, que se llama BMN 250-901, y una parte de tratamiento, que es el BMN 250-201. Bueno, en cuanto al diseño, no quiero ser demasiado farragosa y también las referencias que pongo aquí son o datos que se han hecho públicos o a los que se puede acceder públicamente. Y esto es clinicaltrials.gov, que es una página de referencia para todos, en el sentido de que vienen aquí indexados todos los ensayos clínicos que se llevan a cabo bajo pues ciertas condiciones, ¿no? Las condiciones adecuadas. Si buscáis en clinicaltrials.gov aparece pues estos dos ensayos, un estudio de mucopolisacaridosis tipo 3B, que sería el de estudio natural, y como veis en verde, no sé si puedo señalar. Bueno, la doctora Pineda, que es ha dicho que se ve muy mal la diapo, es la típica persona franca que me da feedback para mejorar en un futuro. Bueno, en clinicaltrials.gov, en cualquier caso, aparece el ensayo de historia natural para el San Filipo tipo B y todavía es un estudio que está reclutando pacientes activamente y también en clinicaltrials.gov podéis encontrar el estudio de tratamiento, ¿vale? Y que recluta pacientes activamente, si bien ya están llegando a alcanzar el número que se preveía y a final de este año probablemente esté completa la fase de reclutamiento. En cuanto al diseño de estos ensayos, están interrelacionados. Hubo primero un estudio observacional. Este estudio observacional incluía a niños de 1 a 10 años con un coeficiente de desarrollo mayor o igual a 50. Se les observa como promedio durante 48 semanas y una vez que se concluye este periodo de observación pasan directamente a la fase de tratamiento. Hay una excepción. Si los pacientes presentaran un deterioro neurológico demasiado acusado, rotarían antes a la parte de tratamiento.
¿Qué se hace en este ensayo? No lo detallé mucho en la parte observacional porque el año pasado también hablé de esto, pero bueno, se hace un seguimiento desde el punto de vista de los niveles de los GAGs en líquido cefalorraquídeo y en orina. Se hace también un seguimiento neurocognitivo con una serie de escalas validadas para estos pacientes y también se hace un seguimiento con pruebas de resonancia magnética que te permite ver la estructura cerebral, las visceromegalias, el hígado y el bazo y potenciales evocados auditivos. Bien, esta es la parte observacional. Y ya digo, todos los pacientes que entran en la fase observacional pasan, en principio, a una parte de tratamiento. La parte de tratamiento tuvo dos ramas, digamos. Una inicial en la que se testeó un escalado de dosis que solo reclutó 3 pacientes en el mundo y se probó una dosis de 30 miligramos, 100 miligramos y 300 miligramos. Por cierto, cuando hablo de dosis, cuando hablo de esta molécula, no lo he especificado porque estoy muy acostumbrada ya a usarla en el centro, pero es un reemplazo enzimático intraventricular. Entonces, a nuestros pacientes les colocamos un reservorio a este nivel como un botoncito que llevan los pacientes oncológicos, pero en el cuero cabelludo, que accede directamente a los ventrículos cerebrales, a los ventrículos laterales, que son unas cavidades donde hay líquido, y desde ahí la enzima se distribuye por todo el sistema nervioso central. Y es una administración semanal, ¿vale? Bien, pues se concluyó la parte 1, se estableció que la dosis más alta de 300 miligramos era segura y los resultados en cuanto a los GAGs pues gustaban y se decidió continuar con esta dosis de 300 miligramos en la parte 2. Todos los pacientes, por tanto, van a recibir la dosis de 300 miligramos. Bien. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de ambos ensayos? Insisto, están interrelacionados. El estudio de historia natural lo que permite es conocer en profundidad esta enfermedad, los problemas de salud de este tipo de pacientes y también las herramientas más adecuadas para valorarlos. A partir de los ensayos de historia natural se valoran pues las escalas neuropsicológicas que se consideran más apropiadas para medir cómo el paciente está evolucionando, por ejemplo. Esto implica que sus resultados son importantes porque nos permiten medir mejor la seguridad y eficacia del tratamiento que vamos a probar, en este caso del reemplazo enzimático que se administra pues a nivel intraventricular. El estudio de tratamiento, sus objetivos principales, tanto de la parte 1 como de la parte 2, es conocer la seguridad y la tolerancia de la molécula en un primer momento y valorar luego fundamentalmente su impacto sobre la función neurocognitiva. Ese es nuestro outcome principal. Lo que queremos es que los niños mejoren o se estabilicen neurocognitivamente. También vamos a evaluar si los niveles de GAGs descienden, los hallazgos en la resonancia, si el hígado disminuye su tamaño y se normaliza, lo mismo para el bazo. Estos datos que comparto aquí son los que se hicieron públicos en el Congreso de San Diego, de errores congénitos del metabolismo de este año. Entonces, bueno, como son públicos, los traigo aquí porque a veces, aunque sean públicos, a uno no tiene acceso o no se los ha contado nadie y os los quería presentar. Entonces, en cuanto a la seguridad y la tolerancia, de la parte 1 del escalado de dosis, en total se administraron 125 dosis. Como os dije, fueron solo 3 pacientes, era un número cerrado. Los eventos adversos se evalúan relacionados tanto con el reservorio como con la propia molécula, ¿vale? La infección del reservorio se observó en un paciente que le produjo una meningitis, se le pusieron antibióticos y se retiró el reservorio. Decir que este paciente no se le había hecho la primera infusión de la molécula, ¿vale? Probablemente fue una infección que tuvo lugar durante la colocación del reservorio en quirófano. También se observó enrojecimiento local, un episodio en un paciente, pleocitosis del líquido cefalorraquídeo. Bueno, pleocitosis es la elevación de los leucocitos en líquido cefalorraquídeo y un coágulo en el líquido cefalorraquídeo, uno en un paciente, que tampoco tuvo ninguna consecuencia grave sobre el paciente ni supuso un problema. Y los eventos adversos relacionados con la molécula de reemplazo enzimático se reportaron 11 y estamos acostumbrados a verlos en otros reemplazos enzimáticos como la fiebre o la febrícula, y el de la bradicardia, en principio parece relacionarse más con la sedación que se le administró a estos pacientes, porque inicialmente se les administra a los pacientes
sedados. Luego en nuestro centro, por ejemplo, hemos ido retirando la sedación, la administramos con el paciente pues, sentado en el colo de sus... Bueno, el colo es una palabra gallega, en brazos de sus papás, y ya no tenemos que recurrir a sedación. Con respecto a la parte 2, las dosis totales administradas fueron 79 a 6 pacientes, que incluye los 3 anteriores. Los eventos adversos relacionados con la molécula se observaron 4 episodios en 2 pacientes, sobre todo relacionado con vómitos, también la pleocitosis del líquido cefalorraquídeo, y en concreto hubo uno que sí obligó a la disminución de la dosis, porque le provocaba al sujeto vómitos, cefalea muy marcados, y hubo que disminuir la dosis a 30 miligramos, pero luego se pudo escalar progresivamente y volver a alcanzar la dosis máxima de 300, que es con la que continúa en este momento. Por tanto, todos los eventos adversos fueron autolimitados en el tiempo. En cualquier caso, ningún paciente tuvo un efecto adverso grave ni abandonó el ensayo ni en la parte 1 ni en la parte 2 por este motivo. La conclusión, en principio, es que esta molécula y su administración intraventricular es segura y bien tolerada. Bueno, también se evalúan evidentemente los niveles de paransulfato en el líquido cefalorraquídeo. La verdad es que no quiero extenderme demasiado, se evalúa tanto el heparansulfato total como los extremos no reductores. Todos tenemos heparansulfato en nuestro organismo, pero solo los pacientes afectos de enfermedad de San Filipo presentan los extremos no reductores. La franja gris sería el rango de normalidad. Los pacientes de San Filipo no tratados, como veis, se mueven en estos niveles, por encima del rango de normalidad, lo cual es esperable. Pero una vez que se inicia el tratamiento, empiezan a descender. ¿Vale? En uno de ellos, como veis, el descenso ha sido más irregular, ha ido haciendo sus picos y sus valles. Aquí no alcanzan completamente un nivel de normalidad. Entonces, en estos 3 pacientes se normalizó el heparansulfato, pero los extremos no reductores solo en 2 de 3 pacientes, ¿vale? Y esto se consiguió con la dosis de 300 miligramos. De todos modos, bueno, este paciente en concreto, desde el punto de vista neurocognitivo, está evolucionando muy bien, o sea que en valor absoluto el descenso de los GAGs es muy importante, pero fundamentalmente queremos ver que evolucionen bien a nivel neurocognitivo. Con respecto al hígado, al tamaño del hígado, se hace una comparativa entre la historia natural y controles sanos. Bueno, esta gráfica lo que resume es que los pacientes con enfermedad de San Filipo pues, tienen un aumento del tamaño del hígado. Y la relación del tamaño del hígado con respecto al peso del paciente aumenta a lo largo del tiempo. Si esto lo comparamos con los pacientes a los que se administró tratamiento, se ve que el tamaño del... Esta es la normalidad del tamaño hepático de controles sanos, ¿vale? Su relación con el peso y la edad. Entonces, estos en verde son los pacientes que iniciaron el reemplazo enzimático intraventricular y vemos que se incorporan desde su hepatomegalia, su tamaño de hígado aumentado, al carril de la normalidad. El hígado va disminuyendo de tamaño hasta que se normaliza para los parámetros de edad. Esto es importante porque también lo que nos demuestra es que hay efectos beneficiosos sistémicos en la administración intraventricular. Nosotros lo administramos en líquido cefalorraquídeo, pero difunde por el resto del cuerpo y tiene sus efectos ahí. Bien, y con respecto a la progresión cognitiva, bueno, se hizo primero una comparativa de la historia natural, esto es San Filipo B, insisto, y San Filipo A, fundamentalmente tomando de referencia el estudio de historia natural que había publicado la doctora Shapiro y colaboradores en 2016. Y lo que se ve es que el DQ disminuye de manera similar en ambos tipos de pacientes con enfermedad de San Filipo, en el A y en el B. En cuanto a la historia natural y el tratamiento, por el momento solamente hay resultados de estos 3 pacientes, los del escalado de dosis. Uno ha seguido bueno, pues empeorando en la progresión que más o menos le tocaba y otros 2 se mantienen estables. Este ya ves con un DQ súper bajito porque es su DQ inicial y otro incluso parece que tiene alguna ganancia. ¿Avanzo más? ¿Sí? Vale. Y ahora quería hablaros del otro ensayo que vamos a iniciar este año sobre terapia génica. El sponsor en este caso es Aveona y la molécula es ABT001. Se trata de un ensayo de terapia génica para pacientes con enfermedad de San Filipo tipo A. Igualmente, vuelvo a las fuentes, clinicaltrials.gov.
Es un estudio fase 1-2, el otro también lo es, de transferencia de un gen asociado a un vector viral de tipo adenovirus asociado. Y en concreto es el serotipo 9 el que se emplea. Esto es una razón, y es que la terapia génica es una cuestión de llegar al órgano diana, y el serotipo 9 ha demostrado que atraviesa barrera hematoencefálica que transduce en las células del sistema nervioso central, que son, desde luego, la clínica que más compromete a estos pacientes, su sistema más comprometido. Igualmente es un estudio multicéntrico, internacional, que se lleva a cabo en 3 centros. Se inició en el Nationwide Children's Hospital, que está en Estados Unidos, y se han incorporado otros 2 centros, uno en Europa, que es el Hospital de Santiago de Compostela, y otro en Australia, en Adelaida. Bien, en este ensayo ya tuvo previamente su estudio de historia natural. Es condición sine qua non que conozcamos más en profundidad la enfermedad para ver qué queremos esperar de un tratamiento. Y este estudio está completado. Entonces, en el de reemplazo enzimático se superponen el de historia natural de tratamiento, pero en este caso, este estudio de historia natural ya se cerró, se llevó a cabo en el Nationwide Children's Hospital y permitió validar una serie de escalas y de procedimientos y de la progresión de la enfermedad esperables en pacientes no sometidos a una intervención potencialmente terapéutica. El estudio de historia natural reclutó a 25 pacientes, 15 de ellos tenían Sanfilippo tipo A y 10 Sanfilippo tipo B, y los siguieron durante un año. Los objetivos son los mismos que comenté previamente: conocer en profundidad los problemas de salud de estos pacientes y validar las herramientas más adecuadas para valorarlos. Y sus resultados también nos permiten medir mejor la seguridad y eficacia de la terapia génica que se administra en el tratamiento. Bueno, anteriormente, viendo todos los datos que os mostraba, ya os hacíais esta imagen mental, pero me ha gustado añadirla aquí con unos engranajes, y es que se valoran varias cuestiones, ¿no? En cuanto a si el tratamiento es eficaz o no. Valoramos la biopotencia, que sería la reducción de GAGs totales, en concreto el heparansulfato. Hay un perfil biofísico que también se valora: el hígado, el bazo y el cerebro, y usamos la resonancia magnética. Y el que lo he puesto en el engranaje más grande porque nos parece fundamental es la neurocognición, con unas escalas específicas que son el Leiter, el Mullen y el Vineland. Algunas se superponen con las que se usan en otro ensayo. En cualquier caso, todas están validadas por un reciente consenso que se alcanzó en Londres sobre cómo estudiar mejor a los pacientes desde el punto de vista neurocognitivo afectos por mucopolisacaridosis. Bueno, y estos datos que traigo aquí también son públicos y son de marzo. La verdad es que recientemente, hace un día más o menos, se publicaron unos datos todavía más actualizados que siguen un poco en la misma línea de lo que yo os voy a mostrar. No los he añadido a las diapositivas porque las tenía realizadas previamente, pero que sepáis que hay unos datos todavía más frescos. En cuanto a la reducción de paransulfato en líquido cefalorraquídeo, no lo he explicado, pero hay 2 cohortes. En la cohorte 1 recibe una dosis más baja y la cohorte 2 recibe una dosis más alta de terapia génica. Entonces, como podéis ver, la cohorte 1 está en azul, la cohorte 2 de la dosis más alta en rojo, y en los días de valoración, el día 30 y el día 180, se ve una marcada reducción de paransulfato, marcada en cuanto a que la reducción es dosis dependiente. Entonces, los pacientes que recibieron la dosis más alta tienen una reducción del 60,71% frente a los que recibieron la dosis baja, que es del 25,76%, ¿vale? Esto hablando del día 30. Al día 180, incluso los pacientes de la cohorte que recibieron la dosis más baja tienen una reducción de paransulfato en líquido cefalorraquídeo del 58,71%. Y en este momento no aparecía la columna roja porque todavía no se disponía de los datos analizados para la cohorte 2. Los biomarcadores propios de MPS-3A son los GAGs y el paransulfato, no solo en el líquido cefalorraquídeo, sino también en la orina, y se intenta ver si existe una relación, si al disminuir los del líquido cefalorraquídeo disminuyen también en orina. E igualmente, en estas gráficas se puede ver que se produce efectivamente esa reducción y que no depende tanto de la dosis.
Y la reducción del volumen hepático, igual, esta es la cohorte 1, dosis baja, cohorte 2, dosis más alta. En el día 30 ya se observa una reducción en la cohorte baja del 17,68% del volumen hepático, que alcanza un 31,26% en el día 180. Y en la dosis más alta solo se tenían los datos del día 30. Pero verdaderamente con los que han actualizado hace un día y medio más o menos, lo que se ve es que en la cohorte 2, con la dosis más alta, la reducción del volumen hepático es todavía más marcada. E igualmente la disminución de GAGs es más marcada en la cohorte que recibe una dosis más alta. Y esto se establece la comparativa con el propio estudio que se llevó a cabo de historia natural, ¿vale? Esa es la referencia que también os la he puesto aquí porque está publicado en una revista muy importante, Molecular Genetics Metabolism. No he puesto por el momento los resultados en cuanto a la evolución de la neurocognición, porque me parece que todavía, y bueno, me parece no, ellos también consideran que estamos en un momento precoz para poder hacer un corte y avanzar algo, pero bueno, la verdad es que son alentadores en cuanto a lo que hicieron público recientemente. Y en el sentido de que parece observarse una estabilidad en la progresión de la enfermedad. Y finalmente, bueno, me he saltado aquí, quería hablaros, solo comentar por encima, que estamos haciendo un estudio académico, no es un ensayo clínico, lo estamos haciendo todavía a nivel básico, con nanopartículas. Entonces, lo que queremos conseguir es, mediante nanopartículas, que los tratamientos enzimáticos de reemplazo que existen actualmente y que tienen limitaciones a la hora de alcanzar ciertos tejidos, como puede ser el hueso, el cartílago, las válvulas cardíacas, lo hemos internalizado en nanopartículas y estamos intentando que alcancen esos tejidos. Esto lo está desarrollando un compañero, bueno, que la verdad es que no le está yendo mal, va a hacer ahora ya la prueba con animales y en este corte de tejido estos serían los depósitos de mucopolisacáridos, estas son las nanopartículas y ya vimos que estos depósitos se llenan de nanopartículas. Aún queda mucho por hacer, pero bueno, estamos emocionados con que podamos seguir tirando del hilo porque hasta el momento lo que estamos encontrando pues nos hace seguir con ganas. Y muchísimas gracias, no sé si estoy en tiempo.